consideran con más frecuencia y no aquellas en donde desde una postura, digamos, de mientras más pronto mejor, que a veces se tergiversa, se bajan y se trata de acelerar procesos que sin considerar, digamos, muchas veces el desarrollo. Entonces, bueno, está entonces aquí con nosotros el doctor, para empezar a platicarnos y a presentarnos su investigación sobre este sentido. Gracias, Marco. Muchísimas gracias a todos los que están presentes, a los que nos acompañan también en línea. Es un placer estar con ustedes y poder conversar acerca de este tema que, en mi opinión, no ha recibido la importancia que debería. Y bueno, en efecto, lo que les voy a presentar tiene que ver con una investigación que hemos estado haciendo durante un rato ya, y de las cuales han salido un par de cosas. Les voy a compartir en la plataforma, desafortunadamente solamente en inglés. Ya les platico por qué, pero pues si quieren comenzamos. Todo el mundo tiene acceso a la presentación que vamos a ver, está igualmente en la plataforma, no siempre es muy legible si la ven directamente en nuestra pantalla, entonces pueden verla desde allí para que nos vayan siguiendo si tuvieran algún problema con la legibilidad de lo que pueden ver a través de la pantalla. Bueno, pues yo les quiero platicar acerca de este tema que es la transición del preescolar a la primaria, y particularmente el punto en donde voy a hacer como mucho énfasis es cómo aprenden los niños a interpretar el contexto escolar. Esto significa que estoy partiendo de un punto en el que nosotros estamos pensando, ¿no?, a las escuelas como instituciones básicamente culturales que tienen una serie de ritos, de roles, de tradiciones que están establecidas, y lo que los niños tienen que hacer para poder transitar de una institución a otra es aprender a interpretar cuáles son precisamente estas señales que nos da el ambiente, estas señales que nos dan las relaciones con los demás, y es lo que nos permite precisamente transitar de un lugar a otro. Bueno, el objetivo de la investigación y también de esta presentación, consecuentemente, es explorar los procesos a través de los cuales los niños transitan de una institución a otra, y aprovecho para decir que el tránsito no es necesariamente una adaptación, ¿no? No estamos pensando que un buen tránsito es necesariamente una adaptación a la primaria, y ahora voy a explicar también por qué. Bueno, algunos antecedentes de la investigación, particularmente en México, al menos en el momento en el que empezamos a hacer esta investigación. Ahora tendría que volver a hacer otra revisión, pero solamente había una investigación precedente en nuestro país, que fue la que hizo Robert Myers en ACUDE, aunque bueno, en la literatura internacional sí es un tema importante y abundante, aunque precisamente por esta falta de investigación todavía no sabemos, porque es muy poca la investigación que existe, si este marco más internacional es pertinente para nuestro país. Entonces hay una gran necesidad de información, hay un vacío teórico en este respecto, ¿no? Básicamente a través de la revisión internacional de la literatura que habla sobre transición, y en este momento declaro que una de las limitaciones de esta investigación es que hemos hecho poca búsqueda en los países latinoamericanos, aunque sabemos que existen trabajos importantes en Colombia, en Argentina, en Perú, hay algunos en Chile, pero básicamente me estoy refiriendo yo a la literatura internacional que existe en inglés, y desde este punto de vista, bueno, y en inglés también hay muchas publicaciones de latinoamericanas, ¿no? Hay básicamente dos grandes visiones acerca de cómo conceptualizar la transición. La primera visión, que es la imperante, es la que se maneja en Estados Unidos, y que básicamente la podemos ver muy claramente en este programa muy famoso y bien conocido de Head Start, ¿no?, de un comienzo, un buen comienzo, y que básicamente el objetivo de este programa es hacer que los niños tengan buenas calificaciones en primaria. Calificamos todos los esfuerzos que tenemos en este programa a partir del desempeño que tienen los niños en primaria. Entonces, si decimos que un preescolar es bueno, si los niños pueden desarrollar buenas habilidades de lectura, de escritura,
y de aritmética, que finalmente son los grandes objetivos de los primeros años de la educación primaria. Existe una visión alternativa, una de las principales autoras es Liz Brooker, aunque hay bastante literatura en el Reino Unido, en Australia, en Nueva Zelanda, con estos currículum, esta currícula multicultural muy famosa de Nueva Zelanda. Y bueno, básicamente en esta visión alternativa concebimos el preescolar como un nivel intrínsecamente valioso, es decir, no tiene por qué evaluarse con el nivel superior necesariamente, ¿no? Y pensábamos que muchos de los aprendizajes que son adquiridos en el preescolar son tan importantes que van más allá de las primeras semanas, de los primeros meses de primaria, ¿no? Entonces, la importancia del preescolar no se ve solamente en el primer año de primaria, sino básicamente a lo largo de toda la vida. Y la forma en la que se concibe, en la que se define a la transición, ¿no? A las transiciones, porque evidentemente la de preescolar a la primaria es una de muchas de las transiciones que vamos a tener en toda nuestra vida, se concibe como una oportunidad para el aprendizaje y generadora de bienestar. Y conforme vayamos hablando de la investigación, va a quedar más claro qué implicaciones tiene definir a la transición precisamente como esta oportunidad para el aprendizaje y como generadora para el bienestar. Pero algo que es muy importante desde esta visión y que es donde marca una diferencia muy fuerte con la visión anterior, es que nos permite desarrollar una visión crítica a lo que sucede en primaria también. En la visión anterior decíamos que el preescolar se evalúa y se aprecia dependiendo de lo que sucede en primaria. Pero ¿qué sucede si lo que está sucediendo en primaria no es bueno? Sí. Bueno, vamos a ver qué más nos dice la literatura internacional, que es muy interesante. Muchos niños en otros países llegan a la primaria con grandes expectativas y deseos de aprender. Están muy emocionados de cambiar el preescolar, están muy emocionados de tener nuevos aprendizajes, de conocer nuevos amigos, de tener nuevos maestros en la primaria. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, su motivación por asistir a la escuela, así como su autonomía, tienden a disminuir. ¿Qué les hacemos a los niños en primaria que quieren dejar de ir a la escuela? Y además dejan de ser tan autónomos, por lo menos en el contexto escolar, como lo pudieron ser cuando iban en el preescolar, ¿no? Son las grandes preguntas que nos llevan precisamente a este enfoque de decir que la transición debería ser una generación, debería procurar generación de bienestar. Si los niños no quieren ir a la escuela, pues no estamos generando su bienestar en la primaria. Si los niños no están consolidando su autonomía, tampoco estamos ofreciendo estas oportunidades para el aprendizaje que serían la naturaleza intrínseca de lo que esperaríamos sucediera en primaria, y sin embargo lo que nos dicen estos estudios internacionales es que no está sucediendo, ¿no? La muestra que nosotros tuvimos, ahora paso a hablar de la parte metodológica, pero a grandes rasgos les puedo decir que las evidencias que tenemos apuntan en la misma dirección que estas conclusiones internacionales, ¿no? Y lo que nos permite preguntarnos, y lo que se pregunta en la literatura internacional, es ¿por qué los niños y sus familias tendrían que adaptarse a una escuela primaria, aun si esta es de baja calidad y desagradable físicamente, ¿no? Entonces, porque nosotros pensamos que una buena transición necesariamente es una adaptación a la primaria, aun si esta primaria tiene estas características tan deficientes. Bueno, para poder hablarles de los resultados y de la estructura de lo que les voy a presentar ahora, que es uno de los grandes fundamentos teóricos a los cuales nosotros estamos apelando, recurrimos a la teoría ecológica de Bronfenbrenner, ¿no? Ustedes pueden ver una estilización del modelo de Bronfenbrenner, ¿no? Estamos acostumbrados, digamos, a esta esquematización de círculos concéntricos. Aquí básicamente la idea es que lo vemos en volumen, estamos intercalando varios niveles. Tenemos el macro contexto que está formado por todas estas políticas, por todas estas culturas alrededor precisamente de los ambientes escolares. Tenemos el micro contexto escolar, que es en donde nosotros nos vamos a cargar, que es la parte escolar,
Dentro de esta parte escolar están los ambientes físicos, pero también están los ambientes de relaciones que tienen significados, que crean oportunidades para el aprendizaje, podrían generar bienestar. Y tenemos algo que es una propuesta que sale precisamente de nuestra investigación, que es algo que llamamos el nanocontexto. Es más pequeño que el microcontexto, es una nueva, digamos, dimensión que estamos nosotros proponiendo agregar a este modelo ecológico, y que tiene que ver con las interacciones más finas, ¿no? O sea, dentro de una sola escuela, que es el microsistema, pues descubrimos que las experiencias de los niños podrían ser completamente distintas entre un salón de clases y otro salón de clases. Entonces, incluso dentro del mismo salón de clases, algunas experiencias pueden ser mucho más ricas que otras y pueden ser mucho más útiles para prepararnos precisamente para estas transiciones, que son cosas de las que vamos a continuar platicando. Pero en general les quería presentar este modelo porque nos va a ayudar precisamente a organizar los resultados que les voy a presentar. Les platico rápidamente del método. Uno de los materiales que voy a compartir en la plataforma es una publicación referente precisamente al método. Es un método muy sofisticado, es muy complejo, nos llevó mucho tiempo, entonces salió por sí mismo el método como una aportación. Se hizo usando 9 estudios de caso realizados simultáneamente en el marco de la teoría autofundante. Autofundante suena medio raro, pero me parece a mí que es una mucho mejor traducción que la teoría fundamentada, que la teoría enraizada, o su término en inglés, grounded theory. Entonces, la base precisamente de este método es poder construir lo que se llama una teoría de medio rango, y para poder construir estas teorías lo hacemos a partir de categorías. Las categorías van saliendo a partir del análisis exhaustivo, profundo de todos los registros que tenemos, observaciones, entrevistas y documentos, y a partir de esas categorías, pues lo que los hace más ricas es precisamente la posibilidad de contrastación. Entonces nosotros teníamos la posibilidad de contrastación no solamente al interior de cada uno de los 9 estudios de caso que realizábamos, sino en conjunto entre las 9 diferentes estudios de caso que estábamos haciendo. Bueno, durante 3 meses exploramos la vida escolar en el tercero de primaria de niños, maestras, familias y otros actores relacionados a las escuelas. Era fin de año, entonces los niños ya estaban pensando en la transición, y después continuamos explorando durante 3 semanas el inicio del año escolar de algunos de los mismos niños que participaron en aquella primera fase, así como la trayectoria de otros niños de segundo y tercer año, algunos de los cuales habían reprobado, ¿no? Nos hubiera gustado estar mucho más tiempo también en la primaria, pero bueno, fue el acceso que tuvimos de manera institucional. Entonces, claro, no fueron todos los niños que vimos en el preescolar, porque no todos los niños fueron a la misma primaria, ¿no? Y evidentemente algunos otros niños que nos encontramos en la primaria que participaron en nuestro estudio no necesariamente estuvieron en la primera fase, pero un buen número de los niños fueron los mismos que participaron en la primera fase. Bueno, entonces les voy a presentar, regresando a este esquema de Bronfenbrenner, que vemos varias cosas simultáneamente. Les quiero hablar brevemente sobre este nivel más meso, que es la familia y la comunidad, relación de 2 microsistemas en un mesosistema, la relación entre la familia y la escuela, y qué tiene que ver esto con la transición. Bueno, rápidamente algunos resultados. El principal es bastante obvio: la transición no es un proceso solo de los niños, intervienen sus familias, sus redes informales de amigos y vecinos, y las ideas institucionales sobre qué espera cada escuela de la otra, ¿no? En cuanto a esta parte de las familias, bueno, vimos que los miembros de las familias moldean algunas actitudes de los niños hacia cada uno de los niveles. Se relaciona con la escolaridad de los miembros de la familia y con sus propias experiencias escolares, ¿no? Entonces, es muy conocido este efecto. Sabemos que la influencia particularmente de las madres es decisiva en el rendimiento escolar de los niños en general, en todos los niveles, pero además aquí como que pudimos ver un poquito también por qué, ¿no?
algunos ejemplos de las entrevistas que hicimos es cuando las mamás les decían a los niños, ay, ¿te dejaron tarea en el preescolar? No, qué barbaridad, hombre, pues no lo hagas, el preescolar es por una vacilada, ponte a hacer tareas bien cuando llegues a primaria, ahí sí es importante, ¿no? Entonces, con este tipo de mensajes, los adultos transmitimos a los niños nuestras propias ideas acerca de los niveles, ¿no? También hay muchos casos en donde los padres que tienen baja escolaridad o que tuvieron muy malas experiencias de escolarización en sus propias vidas, ¿no? Personas que no terminaron la primaria o personas que terminaron la primaria pero en realidad no aprendieron todo lo que tenían que aprender porque eran escuelas de baja calidad, ¿no? Tienen como malos recuerdos acerca de lo que es la primaria o ideas distorsionadas de lo que podrían ser las escuelas de ahora. Hablan de los castigos, hablan de que hay que obedecer a los maestros, que lo importante es poder pasar los exámenes. Entonces los vamos como formando hacia cierto tipo de cosas que son las que nos parecen importantes para sobrevivir la primaria, ¿no? Y que no necesariamente nos ayudan a poder darle un significado verdaderamente importante a lo que sucede o tendría que estar sucediendo en la primaria. Entonces la experiencia de las familias es muy importante en este sentido. Por supuesto que, y esta parte siempre es fascinante, los niños tienen un papel activo en la transición, ¿no? En la mayor parte de la literatura nos olvidamos que los niños tienen una parte importante y nos olvidamos desde las instituciones que trabajamos para los niños y lo que sienten los niños tendría que ser precisamente un insumo muy importante para nuestra toma de decisiones. Pero los niños buscan ávidamente información acerca del nuevo contexto. Y aquellos que estudian en el mismo lugar en donde estudiaron su preescolar tienden a tener parientes o vecinos en la primaria y se forman ideas del tipo de trabajo, de la relación con maestros, de la evaluación, de qué hacer en los recreos, de dónde comprar el refrigerio, de con qué amigos llevarse, de qué tipo de gente evitar. Entonces, cuando llegan a la primaria tienen una idea bastante completa de qué es no solamente la parte del aprendizaje y la evaluación, sino mucho también sobre la vida social en la escuela. Y esta idea se la van construyendo ellos de una forma activa, ¿no? Como consecuencia, encontramos que los niños migrantes y de culturas minoritarias tienden a tener más problemas en la transición, lo cual coincide evidentemente con la literatura internacional. Los niños que carecen de estas redes informales, sociales dentro de las escuelas, se sienten solos, ¿no? Los otros niños no les hablan, a veces hasta son sujetos de exclusión, ¿no? Podríamos decir en algunos casos de bullying, precisamente porque no tienen estas redes y les cuesta trabajo poder establecerlas, ¿no? Y cuando logran establecerlas a veces ya ha pasado mucho tiempo. La muestra que nosotros tenemos es pequeña, no es representativa, pero encontramos que todos los niños que participaron en nuestro estudio, todos los niños que habían reprobado, tenían muy malos recuerdos de su primer día de escuela, porque no tenían amigos, porque nadie los conocía, porque nadie los había saludado, porque no sabían dónde estaban las cosas, porque nadie quiso jugar con ellos, porque nadie platicaba con ellos en su idioma, ¿no? Entonces pareciera ser que mucho de esta posibilidad de lograr integrarse a una nueva comunidad educativa no tendríamos que dejársela solamente a los niños por su propia iniciativa, tendríamos que pensar en formas institucionales desde las cuales nosotros damos la bienvenida, recibimos y favorecemos la integración social de los nuevos miembros de la comunidad. Y algo que nos marca precisamente la literatura en todo el mundo es que los adultos tendemos a actuar como si los niños ya conocieran la primaria, pues ya la tienen que conocer, nosotros llevamos 10 años dando clases en la primaria, y entonces ¿por qué le tengo que explicar lo que sucede si yo lo conozco también? Bueno, yo como adulto lo conozco muy bien, pero los niños no necesariamente saben de qué se trata la primaria, y cuando nosotros seguimos actuando como supiéramos, como si todo mundo tendría que saber de qué se trata, pues lo único que hacemos es que lo seguimos confundiendo, ¿no? Que es precisamente la otra parte, las escuelas entre los preescolares y las primarias pues tienden a ignorarse, no hay contacto, en pocos casos hubo relación entre los niveles, hubo un caso curioso, se me olvidó un caso
importante aquí de la socialización de los niños. Fue un ejemplo fantástico que vimos aquí en la Ciudad de México, en donde para recibir a los niños de primer año de primaria, se le encargó a los niños de quinto y sexto que les hicieran un cuestionario de cómo se sentían al entrar a la primaria y qué les gustaría saber de la primaria y cómo se sentían en su primer día de primaria. Entonces, estos resultados fueron analizados en sus respectivos grupos de quinto y sexto, y a partir de ello, los niños organizaron una serie de actividades para darle la bienvenida a los niños de primero, tratando de responder a las necesidades que ellos habían visto a través del cuestionario. Entonces, son acciones pequeñas, son acciones que no nos llevan mucho tiempo y que en cambio nos pueden redituar como muchos beneficios y muchas cosas interesantes en las escuelas. Bueno, decíamos que decía yo que las escuelas tienden a ignorarse. Solamente hubo por ahí un caso en una zona escolar en donde las maestras de preescolar llevaban a los niños a visitar la primaria, y en la primaria les explicaban de qué se trataba y qué hacían y cuáles eran las cosas que podían encontrar en esta otra escuela. Fue solamente, les decía, en una sola zona escolar. Pero en general los objetivos de las escuelas, ya nos adelantaba Norma, pues son distintos. Las visiones de cómo aprenden los niños y luego entonces qué tenemos que hacer los adultos para que los niños aprendan, pues son igualmente The distintas. meeting is about to end in less than 5 minutes. Como lo son sus ideas, al margen de la participación de los niños en la vida escolar, ¿no? Regularmente los maestros de cada nivel tendieron a The descalificarse meeting has been extended mutuamente. by the moderator. Entonces, típicamente los maestros de primaria decían que los de preescolar no tenían la menor idea de lo que les tenían que enseñar para que los niños supieran leer y escribir en primero de primaria, y muchas veces decían es que ni siquiera saben agarrar el lápiz, ya tendrían que llegar escribiendo, ¿no? Mientras que los de preescolar pues tenían muy claro que leer y escribir son procesos complejos, los cuales hay que ir preparando, y el inicio de la escritura no necesariamente es la escritura formal como la conocemos. En fin, todas estas visiones distintas hacen que ni siquiera haya un intento de comunicación entre los maestros de un nivel y el otro, y tiene que ver también con las características de cómo hemos ido construyendo nosotros nuestras instituciones, aunque evidentemente es un problema mundial, no solamente pasa en México, pero en México queda muy claro que son como feudos distintos, ¿no? Que tienen sus propias reglas, entonces no hay comunicación. Sabemos también, ¿no? Y lo digo nada más al margen, que precisamente una de las características de la RIEF, de la Reforma Integral de la Educación Básica, es poner esta continuidad entre los 3 niveles de educación básica, que en México son preescolar, primaria y secundaria, y entonces digamos que por primera vez en nuestra historia hay un intento precisamente de hacerlos coherentes, de hacerlos secuenciales, de tratar de empatar los objetivos que tenemos en los diferentes niveles. Todavía es muy pronto, ¿no?, para tener una apreciación de cómo está funcionando. Hay, como ustedes saben, varias críticas de los investigadores acerca de esta reforma, pero en general podemos destacar que es la primera vez que se piensa seriamente en esta continuidad desde la parte curricular, desde la parte formal. Bueno.